Bueno, vamos a continuar hoy día con sistema digestivo. Vamos a ver vía digestiva baja o inferior, lo cual comprende al hígado y el páncreas como glándula anexa también. Vamos a hablar algo del peritoneo y también vascularización e inervación de los órganos principalmente abdominales. Bueno, nosotros en la clase anterior quedamos en duodeno, así que ahora vamos a continuar con yeyuno ilion. Como pueden ver acá, aquí encontramos el yeyuno. El yeyuno es un órgano tubular, igual que el duodeno, igual que el esófago, y después vamos a ver el intestino grueso, el cual está compuesto por diferentes capas, al igual que prácticamente todo lo que se considera parte del tubo digestivo, que es la gran mayoría de este tubo. Em, Primero vamos a tener una serosa en este caso. Por ejemplo, el esófago en la región torácica tenía una adventicia, que es un tejido conectivo diferente. Pero acá vamos a tener una serosa que en el fondo es peritoneo, propiamente tal. Y aquí estaríamos hablando de peritoneo visceral, que envuelve a este órgano tubular. Mientras que acá vamos a encontrar peritoneo parietal, que se va a replegar y va a formar lo que es un meso, que es el mesenterio, por donde van a discurrir las arterias que van a irrigar esta estructura. Después tenemos una cama muscular longitudinal, que es más superficial que una capa muscular circular, como ocurría también tanto en el esófago, estómago y duodeno. Después tenemos una capa submucosa, que es donde hay una gran cantidad de glándulas asociadas también. Y tenemos la capa mucosa, que es la capa que va a estar en contacto con los alimentos que vayan discurriendo a través de este tubo. Esta capa mucosa, como pueden ver, tiene unos pliegues que se llaman los pliegues circulares, que son bastante en el caso del yeyuno respecto al ilion, o también conocido como las válvulas de Kerkring. También podemos identificar otra estructura de la superficie que son los nódulos linfáticos solitarios, que en el fondo son tejido linfático que permite de alguna otra forma ayudar en la protección cuando entra alguna bacteria o virus en esta zona. Entonces cualquier cosa que atraviese cierta barrera va a ser atacada por células en este nivel. Entonces, como pueden ver, tiene hartos pliegues circulares, a diferencia, por ejemplo, del ilion, que el ilion es más liso por dentro, porque el ilion ya se está acercando a la formación de lo que es el, el intestino grueso, entonces empieza a perder el pliegues circulares y eso significa que hay menor absorción que en el caso del yeyuno. Acá podemos ver que hay algunos pliegues circulares, solo algunos, no hay muchos. También hay nódulos linfáticos solitarios, pero aparecen unos nódulillos linfáticos que son agregados, o sea, en el fondo están como agrupados, que se conocen como las placas de Peyer. Y tienen la misma función que los nodulillos linfáticos solitarios. Es un sistema de defensa de este sector, ya que está expuesto porque por la boca puede ingresar cualquier tipo de bacteria, virus, etc. Por otro lado, es importante destacar que también hay una diferencia en la forma de irrigación. Por ejemplo, el ilion acá tiene una forma de irrigación como especie de malla, donde llega al final a unas arterias que se llaman las arterias rectas, que son las arterias que envuelven por arriba y por abajo, podríamos decir, a este tubo digestivo para darle irrigación. Si me vuelvo atrás, vamos a ver que aquí hay una arteria que es más bien como un arco, no así como ocurre en el ilion, que es como una especie de malla. Y después aparecen, como les digo, las arterias rectas, que son las que van a irrigar directamente al tubo digestivo. Después, cuando llegamos a la región de la unión con el intestino grueso, que es la unión iliocecal, está dado por una válvula que se llama la válvula iliocecal. Y aquí podemos ver cómo el peritoneo llega envolviendo a esta víscera, ya que es peritonizada, donde la unión deja un receso, que se llama receso iliocecal superior e iliocecal inferior. Ahí pueden ver cómo va llegando, ¿cierto?, las arterias hacia la irrigación de esta estructura. Después, una vez cruzando hacia el intestino grueso, donde el intestino grueso, este sector se conoce como el ciego, y que en el fondo del ciego pende una estructura que se llama el apéndice vermiforme.
y se llama así por la forma, ya que vermis significa gusano y forma de gusano. Mide alrededor de 10 centímetros, una estructura que muchas veces no le dan importancia, principalmente como que tuviese una funcionalidad, pero participa principalmente en la defensa de los órganos asociados, ya que tiene un alto contenido de tejido linfático, como ocurría con los nódulos linfáticos solitarios o como las placas de Peyer, que eran los agregados nodulares, que vimos en el caso de Yeyuno ilion. Entonces, por eso que muchas veces cuando se inflama es porque efectivamente aquí algún anoxa entró y el que recibe el ataque es el apéndice y obviamente podemos vivir sin él, se retira y la vida continúa. Acá podemos ver que se levanta el ciego y para demostrar otro receso que está detrás de esta región, que es el ciego, que se llama el receso retrocecal. Y ahí podemos ver cómo discurren las arterias a cada nivel, y aquí vemos la arteria pendicular, que es la arteria propia del apéndice vermiforme, que proviene de la mesentérica superior. Si yo hago o reseco parte de la pared del ciego, que es parte, ¿cierto?, del intestino grueso, me voy a encontrar con la unión ileocecal propiamente tal, y que está dada por lo que se llama la válvula ileocecal. Pero esta válvula la podemos identificar de esta forma post-mortem, cuando la persona fallece y la inervación obviamente no está, se forman unos labios. Y estos labios van a formar, un labio superior e inferior, van a formar una especie de apertura que es de la desembocadura desde la porción terminal del ilion hacia el ciego. Pero cuando la persona está viva, uno lo ve así. Y en el fondo es la papila ilial, a diferencia de post-mortem. Entonces, también vemos acá en el ciego, vemos el orificio del apéndice vermiforme, como está acá, pende de la porción más inferior del ciego. Y podemos ver que la válvula ileocecal, más que una válvula, es un verdadero esfínter, ya que los músculos circulares se condensan y permiten la apertura y el cierre controlado de esta estructura, al igual como funciona el píloro en el estómago. Entonces, una vez llegando el alimento aquí, es regulada la salida desde la región del ilion hacia el ciego y después colon ascendente, para seguir la ruta hasta su salida. Entonces aquí vemos el colon, vemos la papila, ¿cierto?, ilial, vemos el orificio ilial, vemos la región del ciego, el apéndice que ya lo hablamos. Vemos también el colon ascendente, una flexura cólica derecha que tiene relación con el hígado, por eso a veces se llama flexura cólica hepática o flexura hepática. Tiene un colon transverso, tiene una flexura cólica izquierda, a veces llamada esplénica por la relación con el vaso, un colon descendente que es más largo que el ascendente, después un colon sigmoide con forma de S, y por último terminamos en el recto, que es una estructura que mide alrededor de 12 centímetros, y una vez cruzando un músculo que está en el diafragma perineal, va a constituirse en el ano, que mide alrededor de 2 centímetros y medio a 3 centímetros. Entonces aquí podemos ver distintas estructuras que son propias del colon, como por ejemplo las tenias. Las tenias es una condensación del músculo longitudinal que se concentra y deja libre al músculo circular. Entonces aquí tenemos el músculo circular como más desnudo, y la tenia es el músculo longitudinal que se concentra y forma como una especie de wincha. Y tenemos tres tenias. Tenemos una tenia omental, tenemos una tenia libre y tenemos una tenia que se conoce como mesocólica. Tenemos tres tenias en el intestino grueso. Entonces, estas son las tenias, el músculo longitudinal condensado que está a lo largo de todo el colon principalmente, que llega hasta el colon sigmoide, y después el músculo longitudinal se amplía y envuelve a todo el recto, mientras que el circular queda por dentro, como es lo habitual en casi todo el tubo digestivo. Y estos espacios que quedan entre un pliegue, que por dentro la mucosa no tiene pliegues circulares, sino que tiene pliegues semilunares,
Entre un pliegue semilunar y el otro queda un espacio como cuadrilátero, pero que a la vez cuando uno lo ve por fuera es como redondo. Y estos espacios se conocen como los austros. Cada uno de estos segmentos que se ven en el colon se conocen como los austros, que en el fondo están conformados y están formados y hechos principalmente por el músculo circular que queda libre, y la tenia es la que queda por sobre ellos. La tenia realiza una contracción a nivel como longitudinal del conducto, de esta forma, mientras que las austras realizan una especie de contracción, ¿cierto?, más bien transversal al conducto. Y eso permite que se vaya compactando las heces para después llegar hasta la salida, ¿cierto?, del tubo digestivo que vendría siendo por el orificio anal, que en el fondo es la defecación. Y también podemos ver que, por ejemplo, en la región superior, acá en esta tenia, podemos ver cómo se asocia lo que se conoce como el epiplón o el aumento mayor, que viene desde el estómago, que el estómago estaría en este sector, extiende, se inserta en este sector y después continúa hacia abajo tapando esta región. También podemos ver apéndices epiploicos u omentales, que como pueden ver son em, es tejido adiposo que tiene como forma de gota, que va pendiendo de distintas partes del colon y se conocen como los apéndices omentales u epiploicos o epiploicos. Vemos también otra situación. Aquí vemos que el colon transverso está envuelto por el peritoneo y lo que se proyecta hacia la pared posterior se va a llamar mesocolon transverso. Y como pueden ver, también existe un mesocolon sigmoide. El caso del colon ascendente y descendente son retroperitoneales secundarios. ¿Qué significa eso? Que, como habíamos dicho en la clase anterior, que en algún momento fueron peritonizados, pero ya no lo están, y quedan detrás del peritoneo parietal, sujeto hacia posterior por una fase de coalescencia. Entonces aquí viene llegando el colon sigmoide, forma una unión que se llama recto sigmoidea, que como pueden ver tiene una forma como de 90 grados, y podemos ver que empiezan a aparecer unas pliegues que se llaman las válvulas de Houston, que se llaman pliegues transversos del recto, y tenemos un pliegue superior, uno medio y uno inferior. Entonces aquí como de forma escalonada va descendiendo la feca. Y después llegamos a la región final, que es la región anal, que mide entre 2,5 a 3 centímetros, donde podemos encontrar estructuras como por ejemplo las columnas anales. También podemos encontrar los senos anales. Por ejemplo, acá encontramos lo que se llama una cripta anal, que es como la profundidad es más profundo que el seno. Y podemos encontrar lo que se llaman las válvulas anales, que vendrían siendo estas. Entonces, tenemos las columnas, los senos, las criptas y las válvulas, esos 4 elementos en esta región. Y aquí cambia el epitelio desde un epitelio más bien cilíndrico a un epitelio más plano, que es en la salida de la región anal. Y podemos ver también asociado, por ejemplo, el tipo de drenaje que tiene esta estructura. Por ejemplo, hay un plexo venoso que se llama plexo venoso rectal interno y está en el espacio submucoso. Y tenemos un plexo venoso rectal externo y este está en el espacio perianal. Estos son los que van a producir los hemorroides, por eso hay hemorroides externos y hemorroides internos. También podemos estudiar acá los esfínter tanto interno del ano como el esfínter externo del ano. El externo es voluntario, mientras que el interno es involuntario. Y aquí vemos la llegada del músculo elevador del ano, que es un músculo que cierra la cavidad pélvica por inferior. Entonces aquí podemos, en este acercamiento, podemos ver cómo la tenia, que venía concentrada en el músculo longitudinal, se dispersa a la altura de el recto, y aún así incluso deja una especie de pseudotenia, pero en el fondo el músculo longitudinal abarca todo el recto y el circular se mantiene. Acá venía formando el circular esos espacios que eran los austros, acá se mantiene pero sin formarlo como tal.
Aquí se ve el músculo elevador del ano y se ven las porciones del ano o del esfínter externo anal, donde tiene una presión profunda, una superficial y una subcutánea, que es la que está bajo o inmediatamente bajo la piel, que es la piel perianal. Y aquí vemos, por ejemplo, que el músculo esfínter externo del ano tiene una porción profunda, una porción superficial y una porción subcutánea. Y acá tenemos el esfínter interno del ano. Entonces, este sector, como les digo, es involuntario. Cuando uno siente el deseo de defecar, en el fondo este se va a relajar, pero el de acá, el que uno contrae de forma voluntaria. Este de acá está inervado por el sistema parasimpático, este de acá está inervado por un nervio que se llama el nervio pudendo, que es un nervio más bien somático y es de control voluntario. Eso sería prácticamente lo que vemos como tubo digestivo. Ahora vamos a estudiar el hígado y la vesícula biliar, que principalmente el hígado es una glándula anexa del tubo digestivo, al igual que el páncreas. El hígado es una estructura que se encuentra principalmente en el hipocondrio derecho, que tiene una forma triangular, pesa alrededor de 1500 gramos, o sea, podríamos decir que 1,5 kg, el cual está dividido por diferentes lóbulos, que más bien yo los menciono como lobos. Está el lobo derecho, que está asociado más al hipocondrio derecho, y está el lobo izquierdo, que está más asociado a la región epigástrica. Por sobre él está alojado lo que se llama el diafragma. En el fondo el diafragma descansa sobre él. Y en la región media anterior, o la división que existe entre el lobo derecho e izquierdo, hay un ligamento que se llama el ligamento falciforme. Este ligamento no divide al hígado propiamente tal. El hígado ya está dividido, sino que este ligamento se sujeta justo en el punto de división, pero no lo divide como tal. Y aquí viene el peritoneo visceral, envolviendo al hígado, se refleja y forma este ligamento, a lo mismo que ocurre acá, y forma el ligamento falciforme. Y en la región más inferior hay un ligamento que se llama el ligamento redondo, que es la vena umbilical que provenía desde el bebé, que lo vimos en el sistema cardiovascular, ingresa por acá, se oblitera, se cierra y forma un ligamento que se llama el ligamento redondo. Ligamento redondo, ligamento falciforme. Acá en la parte superior vemos un ligamento que tiene por nombre como ligamento coronario. Y este ligamento coronario da su nombre porque el hígado en la parte superior y posterior tiene un área que se llama el área desnuda. ¿Qué significa eso? Que tiene contacto directo con el diafragma y no tiene peritoneo. Entonces el ligamento queda como una especie de corona, como que corona el hígado en este sector, y por eso se llama ligamento coronario. En los extremos derecho e izquierdo de este ligamento va a formar otro ligamento que se llama el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo, que acá lo podemos ver en un hígado que está en una visión posterior, pero está como, podríamos decir vulgarmente, patas para arriba, o sea, está la región de acá, que es la región inferior, está como hacia superior. Obviamente sigue siendo la región inferior y esta sigue siendo la región superior. Entonces vemos que está el ligamento coronario y en los extremos deja una especie de ángulo que se va a llamar ligamento triangular izquierdo y derecho, dependiendo hacia qué lado está. Podemos ver, acá hay un hígado en su posición, ¿cierto? Normal, pero por posterior, y podemos ver que aparecen otros ligamentos, como por ejemplo, aquí está el ligamento para, perdón, aquí está el ligamento que era el conducto venoso en el periodo gestacional, que después se oblitera y se transforma en ligamento venoso. Y acá está el ligamento redondo, y aquí vemos la fisura para el ligamento redondo, que era el que habíamos mencionado anteriormente. Y acá estaría la fisura para el ligamento venoso. También podemos ver que por posterior, a pesar que está invertido en esta imagen, podemos ver que el hígado tiene relación con distintos órganos. Por ejemplo, la impresión cólica, que en el fondo vendría siendo la flexura cólica derecha. Tiene la impresión renal, que aquí tendría relación con el riñón derecho. También tiene la impresión gástrica, ¿cierto? En su relación con el estómago.
y tiene una impresión esofágica, ya que recuerden que el esófago en la región abdominal va llegando hacia el estómago. Y además aparecen dos lobos más. Hay un lobo que se conoce como el lobo cuadrado, como ustedes pueden ver la forma que tiene, que va como en esta región, ahí, en ese sector, que está entre la vesícula biliar y lo que se conoce como la fisura para el ligamento redondo. Y esto se conoce como el lobo cuadrado. Y acá a superior va a haber un lobo que se llama el lobo caudado. Y su nombre viene de caudado porque tiene un proceso caudado o una especie de cola. Por eso su nombre es como lobo caudado. Y este lobo caudado está entre lo que es la vena cava inferior y lo que era el ligamento venoso, que en el fondo es la fisura para el ligamento venoso. Y vamos a encontrar lo que se llama la papila o el proceso papilar, que es esa especie de curva que tiene este lobo caudado. Entonces, aparte de tener el lobo derecho e izquierdo, por la región posterior e inferior vamos a tener el lobo cuadrado, y en la región superior y posterior vamos a tener el lobo caudado. Cuadrado, caudado. Acá vemos cómo se delimita el ligamento coronario, llegando al ligamento triangular derecho, ligamento coronario y ligamento triangular izquierdo. Entonces, esta área es lo que se conoce como el área desnuda, ya que el hígado tiene relación directa con el diafragma. En el resto de los segmentos está envuelto por peritoneo. Entonces aquí tenemos, según Sobota, tenemos el lobo derecho, el lobo izquierdo, tenemos el ligamento falciforme y el ligamento redondo del hígado. Ahí están los ligamentos coronarios, triangular derecho y triangular izquierdo. Acá tenemos una visión posterior donde vemos en su posición correcta, ¿cierto? No como estaba anteriormente, que estaba como invertido, donde vemos el lobo caudado, el proceso papilar, y aquí tenemos el proceso caudado, que se vendría siendo la cola de este lobo, de ahí viene su nombre. Aquí tenemos el ligamento venoso, y acá tenemos la cava inferior, se encuentra delimitada por esa estructura, mientras que el lobo cuadrado que está acá abajo está delimitado por el ligamento redondo y su fisura, y la vesícula biliar. Ahí podemos ver la vena porta, la arteria hepática propia y los conductos hepáticos tanto derecho como izquierdo para después unirse al cístico y formar lo que se llama el colédoco. Y en una visión superior vemos el ligamento coronario, cómo va delimitando a el hígado propiamente tal, dejando un área que es desnuda. Entonces aquí tenemos al hígado envuelto en peritoneo y que se ve lo que se conoce como la triada portal, donde se ve la arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta, que van en dirección, obviamente la arteria y la vena porta, hacia el hígado, mientras que el colédoco viene saliendo desde el hígado, trayendo lo que son las sales biliares y la bilis propiamente tal. Podemos ver también que está unido a través del aumento menor a dos estructuras importantes, una es el estómago y otra es el duodeno a través de un ligamento que se llama el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal, dejando un orificio hacia el lado derecho que se conoce como el orificio omental, o también conocido como el orificio omental de Winslow, que es el punto de entrada, perdón, o de ingreso hacia lo que se conoce como la bolsa mental, que está detrás de este tejido seroso. Y ahí vemos cómo descansa la vesícula biliar muy apegada hacia el lobo derecho del hígado. Y aquí vemos el lobo cuadrado y la fisura para el ligamento redondo del hígado, que es la vena umbilical obliterada. Ahí vemos el riñón derecho, la relación que existe con el hígado, y la flexura cólica derecha, que también tiene relación con el hígado. Esto, más allá de aprenderse los segmentos, es importante entender que el hígado tiene una dirección segmentaria al igual que el pulmón. Y esto está dado principalmente por la división de la arteria hepática propia en distintas arterias que van a ir a irrigar distintos sectores, dando origen a lo que se conocen como los segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Que la arteria ingresa, se divide, se va hacia un lugar, y por ejemplo esta arteria está está irrigando este sector, mientras que esta otra arteria está irrigando exclusivamente este otro sector. Y debido a ese tipo de división
irrigatoria, podríamos decir, permite generar los segmentos hepáticos. Entonces nosotros, como podemos ver, tenemos los lobos anatómicos, que vendría siendo el derecho y el izquierdo. Después tenemos lo que se conoce a partir de esta división, lo que se conoce como la parte derecha del hígado, y esta es la parte izquierda del hígado. Ojo que no estamos hablando de los lobos, estamos hablando de las partes. Y después tenemos una división lateral, una división medial, pero del lado derecho, una división medial del lado izquierdo y una división lateral del lado izquierdo. Y a partir de eso nacen los segmentos propiamente tal. Entonces tenemos alrededor de 8 segmentos, donde aquí principalmente vemos, por ejemplo, el 7, el 6, el 8, el 5, el 4, el 3 y el 2, mientras que por posterior podemos encontrar el segmento, por ejemplo, posterior o caudal, que se llama, que es el segmento 1. Y esto está dado, como les digo, principalmente por la forma en que se irriga el hígado. Ya llegando a los conductos colectores de bilis, podemos encontrar acá en el hígado cómo va saliendo lo que se llama el conducto hepático derecho y izquierdo, que al fusionarse forman un conducto hepático común. Y acá vemos la vesícula biliar, que está descansando sobre parte del colon e incluso el duodeno. Vemos esta vesícula biliar que forma un conducto que se llama el conducto cístico. Y al unir el conducto cístico con el hepático común, va a formar un conducto que mide alrededor de 5 centímetros, conocido como el conducto colédoco. Y este conducto colédoco se va a unir con un conducto que viene del páncreas, a través de la cabeza del páncreas que estaría en este sector, que se conoce como el conducto pancreático principal, dando origen a lo que se conoce como la ampolla hepatopancreática, que es donde va a drenar hacia el duodeno, principalmente la segunda porción, todo lo que son todo lo que es la bilis y los jugos pancreáticos. Acá podemos ver más separado y con mayor detención y detalle el estudio de la vesícula biliar. Acá vemos el fondo de la vesícula, tenemos un segmento que se llama el cuerpo de la vesícula, tenemos un infundíbulo vesicular, también conocido como el saco de Hartmann, tenemos un cuello, y después tenemos el conducto cíctico, que tiene una porción espiral al principio, y después tiene una porción lisa, que es la que se termina uniendo con el conducto hepático común para dar origen al conducto colédoco. Entonces aquí tenemos el conducto hepático derecho e izquierdo, uno viene del lobo derecho y otro del lobo izquierdo, se unen formando el conducto hepático común, y al unirse con el cístico va a dar origen al colédoco, para ir a drenar estas sales biliares y la bilis propiamente tal hacia la segunda porción del duodeno, en la pared posteromedial. Y acá podemos ver el conducto pancreático principal que se unifica. Bueno, hay distintas formas de drenar, pueden drenar separados o juntos, eso depende de la variación anatómica, pero llegan a lo que se conoce como la ampolla hepatopancreática de Vater, y vemos la papila duodenal mayor de Vater, que en el fondo la papila es, como lo habíamos visto en la papila ilial, es en el fondo una proyección, ¿cierto?, de tanto de la mucosa como de los músculos asociados que están en ese sector para formar un esfínter conocido como el esfínter hepatopancreático de Oddi. Y eso lo podemos identificar acá. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento del duodeno, que es la porción interior, ¿cierto?, de la segunda porción del duodeno, y vemos que hay una papila duodenal mayor en la región inferior y una papila duodenal menor. Esa papila está envuelta por tejido muscular circular que permite formar lo que se llama el esfínter de la ampolla hepatopancreática, conocido antiguamente como el esfínter de Oddi, que es donde llega el conducto colédoco, el conducto pancreático principal, y se unifican y forman una sola salida que está asociada a lo que se llama la papila duodenal mayor. Entonces aquí vemos cómo el tejido el tejido muscular a formar un esfínter propiamente tal. De ahí encontramos la papila duodenal mayor. Entonces lo que les decía, que en el fondo acá tenemos un segmento, ¿cierto?, del colédoco. Acá tenemos cuando está ya llegando tanto el conducto pancreático principal como el colédoco, pancreático principal y colédoco, y después ya la ampolla propiamente tal, que es la unificación de ambos conductos. Eso es lo tradicional, lo que más se da en distintos cuerpos humanos. Pero también podemos encontrar distintos tipos de configuración de esta llegada del colédoco más el conducto pancreático. Por ejemplo, acá llegan
juntos, acá llegan separados, acá se unen mucho antes. Entonces depende de cada individuo cómo en el fondo em, va a llegar. Por ejemplo, acá tenemos un conducto común corto, acá sin conducto común llegan por separado y acá tenemos un conducto común largo. Otra glándula anexa asociada al tubo digestivo es el páncreas. El páncreas es una estructura que está bien adosado o apegado a la pared posterior, es retroperitoneal secundario y está compuesto por una cabeza que está asociada y en vecindad al duodeno. El duodeno que tiene como forma de C está envolviendo todo lo que es la cabeza del páncreas. Tiene una región del cuello que en el fondo esta región está como abrazada por ramas del tronco celíaco y la mesentérica superior. Después tenemos el cuerpo y por último la cola. El único segmento del páncreas que está peritonizado es la cola. Todo el resto es retroperitoneal secundario. Como pueden ver, tiene vecindad con el duodeno, tiene vecindad con el riñón izquierdo, tiene una conexión con la flexura cólica izquierda, como también con el vaso, y hacia anterior va a tener relación con el estómago. El páncreas es una glándula mixta, ya que es exocrina y endocrina, y eso significa que va a producir hormonas que van a ir hacia la sangre. Entonces eso es la secreción endocrina, como ocurre con la insulina, el glucagón y la somatostatina, y también va a producir jugos pancreáticos que lo va a secretar hacia el duodeno, y eso sería la porción exocrina del páncreas. Entonces aquí tenemos un páncreas separado, donde decíamos que veíamos la cabeza que está relacionada, ¿cierto?, con el duodeno. Aquí vemos la papila duodenal menor y la papila duodenal mayor. La papila duodenal mayor es el drenaje del colédoco más el conducto pancreático principal, que aquí en este caso está más pequeño. Y acá vemos el conducto pancreático accesorio, que va a drenar en la papila duodenal menor. Entonces vemos la cabeza, ¿cierto?, la región del cuello, el cuerpo y la cola propiamente tal. Entonces aquí vemos también, aún más separado, vemos la escotadura pancreática como tal. Y aquí vemos en los conductos em, del páncreas. Aquí vemos el conducto pancreático principal y vemos el conducto pancreático accesorio. Uno va a drenar en la papila duodenal menor y otro va a drenar junto al colédoco en la papila duodenal mayor. Otra estructura que encontramos en el abdomen, pero que no pertenece al tubo digestivo ni al sistema digestivo propiamente tal, es el vaso. Pero ¿por qué generalmente en el área de anatomía humana se pasa junto a él? Es principalmente por las relaciones que tiene, ya que se relaciona con los órganos abdominales y por eso, y también está envuelto por peritoneo, es peritonizado el vaso. Entonces, por eso generalmente se pasa con el tubo digestivo, pero este órgano no pertenece, perdón, al sistema digestivo. Acá podemos ver que tiene relación con el vaso, perdón, con el vaso no va a tener relación con el vaso va a tener relación con el estómago en este caso, va a tener relación también con el riñón izquierdo y también va a tener relación con la flexura cólica izquierda. Por eso esa flexura también se llama flexura esplénica. Esta es la región como, o la visión visceral, la conocida como la cara visceral. Y también tiene una cara diafragmática que, como pueden ver, es más bien lisa. Este órgano está alojado, se proyecta hacia el exterior en el hipocondrio izquierdo, y donde va a tener una extremidad posterior y una extremidad anterior, un borde inferior y un borde superior, y va a tener una especie de muescas, que son este tipo de estructuras que se forman en el borde superior. También podemos ver que el vaso tiene una entrada para permitir tanto la entrada o salida de algunas estructuras como los vasos sanguíneos, nervios y también linfáticos, que es lo que se conoce como el ilio, que es el punto de entrada de un órgano macizo, mientras que lo que entra y sale es conocido como el pedículo. Como pueden ver, aquí hay una llave que indica el ilio, que el ilio es todo el espacio por donde ingresan estas estructuras. Y aquí podemos ver la vena esplénica y acá podemos ver la arteria esplénica. El vaso por dentro lo podemos ver que tiene un tejido o trabécula esplénica y tiene una pulpa esplénica.
que es bastante irrigada y por eso su color rosado. Como pueden ver, va a tener una serosa envolvente, que en el fondo es el peritoneo que lo envuelve, y también va a tener una cápsula fibrosa, que es tejido conectivo denso irregular, que permite formar esta cápsula. El vaso es sumamente delicado. En accidente automovilístico uno puede golpear esta región y el vaso es muy friable, se rompe fácilmente y puede producir una hemorragia intensa en la región abdominal. La única solución para eso es retirar el vaso, ya que el vaso la consistencia es como media, un poco gelatinosa, y si no se puede suturar, si tú metes una aguja para suturar acá, pasas de largo y se rompe el vaso fácilmente. Entonces no se puede suturar y por ende es mejor extraerlo para evitar la hemorragia. Uno puede vivir sin vaso. Acá podemos ver la relación que tiene, por ejemplo, con el estómago a través de lo que es el ligamento gastroesplénico. Acá tenemos un ligamento que se llama esplenocólico, y también tenemos un ligamento en la región posterior que se va a llamar ligamento espleno-renal, que es un punto de unión entre el riñón y el vaso. Aquí vemos la arteria y la vena esplénica, cómo va la arteria y cómo se redistribuye la vena desde interior hacia exterior para drenar al vaso. Esta región es lo que se conoce como el hipocondrio izquierdo, donde encontramos principalmente el vaso y la flexura cólica izquierda. Ahí vemos el diafragma, aquí vemos las costillas 9-10, ¿cierto? El espacio intercostal, los músculos intercostales, y también vemos músculos que van asociados al exterior del abdomen. Ahí vemos la cola de el páncreas. Y aquí vemos la raíz o la inserción del mesocolon transverso, que está cortado. Como bien dijimos en algún momento, el peritoneo es una envoltura serosa, al igual que el pericardio y la pleura. Pericardio en el corazón, la pleura en los pulmones. También las estructuras abdominales, principalmente las que están sobre la región pélvica, sino que la estructura abdominal propiamente tal, van a estar envueltos por esta serosa, pero no todos los órganos, sino que los órganos que son peritonizados y los otros van a tener relación con el peritoneo, pero no van a ser peritonizados, como son los subperitoneales, los retroperitoneales primarios y secundarios. Entonces aquí podemos ver, si nosotros penetramos hacia el abdomen, hacemos un corte, disecamos la región o la pared anterior del abdomen, después de cruzar los músculos, ¿cierto? Oblicuo externo, interno y transverso del abdomen, van la fascia transversal, y nos podemos encontrar con esta estructura que se conoce como el aumento mayor, que va insertado en todo el reborde de la curvatura mayor del estómago y pende sobre el colon transverso hacia cubrir lo que son las asas intestinales o el intestino delgado propiamente tal, que se conoce como yeyuno ilion. Esto aumento mayor es lo que se conoce como el famoso delantal amarillo, en lo que le llaman como, de forma coloquial en anatomía, ya que es un verdadero delantal, que lo vamos a ver después más adelante. Pero en el fondo, cuando yo lo elevo, quedo al descubierto todo lo que son las asas intestinales del yeyuno ilion. Entonces aquí vemos otra estructura, por ejemplo, aquí se levantó, ¿cierto? El aumento mayor. Vemos otro aumento, bueno, no es aumento, sino que un repliegue peritoneal, perdón, que va a unir al colon transverso con la pared posterior, conocido como el mesocolon transverso. Y a partir de este mesocolon transverso, nosotros encontramos una región, permítanme retroceder, aquí está el mesocolon transverso, que se va a llamar supramesocólico, y una región que se llama inframesocólico. Y eso es principalmente por la división que ejerce el mesocolon transverso. Entonces aquí estaríamos en la región inframesocólica, donde podemos ver cómo las asas intestinales, a través de otro meso, que es el mesenterio, se une hacia la pared posterior. Y aquí podemos ver que una vez que el duodeno, ¿cierto?, se une con el yeyuno, va a formar unos recesos, o también conocido como fosas, lo que se llama la fosa duodenal superior, fosa paraduodenal y la fosa duodenal inferior. En el fondo, aquí queda un espacio desde el duodeno, que la tercera porción no era peritonizada, la cuarta se peritoniza y ahí pasa a ser yeyuno ilion, y el yeyuno ilion es totalmente peritonizado y se une hacia la pared posterior a través del mesenterio. Y a través de esta estructura
como los mesos o los epiplones, van a trasladarse las arterias o los vasos sanguíneos en general. También los nervios que inervan estas estructuras para darle la motilidad van a ir a través de estos mesos. Vemos acá el duodeno, que está cortado, y aquí está la flexura duodeno-yeyunal, que es el punto de unión entre el duodeno y el yeyuno, y que a partir del diafragma pueden ver que en el hiato esofágico hay un entrecruce de fibras, y una de las fibras se extiende como un músculo que se llama el músculo suspensor del duodeno, o también conocido como el ligamento de Treitz, que como pueden ver va hacia el lado lateral izquierdo del tronco celíaco, pasa por el lado izquierdo del tronco celíaco y de la mesentérica superior, y se une justo en esta flexura, que permite darle la sujeción a este sector para que de aquí para abajo los intestinos delgados se muevan libremente, mientras que la tercera y la segunda porción del duodeno, que son retroperitoneal y secundario, queden fijadas para que pueda venir el drenaje del hígado y el páncreas propiamente tal. Entonces este sector no debería tener movilidad. Aquí vemos el mesocolon transverso, vemos el colon transverso, colon ascendente y descendente, y aquí vemos la raíz del mesenterio. En el fondo fue cortado todo el intestino delgado y queda el punto de unión de la raíz del mesenterio que envuelve a el intestino delgado. También podemos ver espacios como por ejemplo el espacio paracólico izquierdo y el espacio paracólico derecho. Y aquí vemos que en la raíz del mesenterio va desde como L1 hasta la unión de la articulación sacroiliaca superior derecha, se distribuye de izquierda a derecha, dejando un triángulo superior derecho y un triángulo inferior izquierdo. Entonces acá vemos el aumento mayor, lo podemos ver acá, que depende desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo, cubriendo el colon transverso y el intestino delgado. Y vemos también que al cortarlo, puedo separar el estómago hacia arriba y encontrarme con lo que se conoce como la bolsa mental. Este sector se llama la bolsa mental y el punto de entrada está dado por el orificio omental, que después vamos a ver qué estructuras son lo que conforman ese orificio. Pero la bolsa mental es una especie de rectángulo que tiene 6 paredes. Va a tener una pared posterior que está dada principalmente por el páncreas, como lo podemos ver acá. Va a tener una pared lateral que está delimitada principalmente por el vaso, una pared superior que está delimitada principalmente por el hígado. Aquí está más retraído el hígado, ya que se retrajo el estómago también, pero el hígado vendría siendo parte de la pared superior. Tenemos una pared anterior que en el fondo es la pared posterior del estómago. Esta es la pared posterior del estómago, esa va a ser la pared anterior de la bolsa mental. Va a tener un piso que es principalmente el mesocolon transverso, y va a tener una porción lateral derecha o una pared lateral derecha que está asociado a lo que es el orificio mental, que es el punto de ingreso desde esta región derecha hacia la bolsa mental. También vemos en la pared posterior que tiene relación, o encontramos también el riñón izquierdo con su glándula suprarrenal. Ahí vemos la arteria frénica inferior, dando irrigación a la pared como también a la suprarrenal. Entonces esto es lo que se conoce como la cavidad peritoneal menor, la transcavidad de los biplones o la bolsa omental. Entonces aquí podemos ver esta bolsa omental o un corte transversal, vemos el riñón que está detrás del peritoneo parietal, el riñón quedó detrás, la vena cava inferior queda detrás, el páncreas también quedó detrás, ahí se ve la vena esplénica, se ve la aorta, se ve también el riñón izquierdo, todos esos quedaron detrás del peritoneo. Este es secundario y todos los de acá son estructuras que son primarias, o sea, siempre estuvieron detrás del peritoneo. Aquí vemos el peritoneo parietal, pasa por anterior hacia del páncreas, se repliega formando un ligamento que se llama el gastroesplénico, envuelve al estómago, al duodeno, se repliega formando el mismo ligamento que es el gastroesplénico, envuelve al vaso, que es peritonizado también, y después continúa como peritoneo parietal. O sea, es un tejido continuo, tanto el peritoneo parietal como el visceral. Eso es lo primero que podemos ver en esta imagen. Lo segundo, que es lo que nos compete, es la bolsa mental, que es este espacio que está
entre el páncreas, por ejemplo, que es parte de la pared posterior, y el estómago, que es parte de la pared anterior. También vemos la pared lateral, que vendría siendo el vaso, y una pared más bien medial, que vendría dado por un orificio que se llama el orificio mental, donde hacia anterior el orificio mental está estructurado por lo que se llama la tríada portal, que está dado por el colédoco, conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta. Y en la pared posterior va a estar la vena cava inferior. ¿Cómo puedo identificar fácilmente perdón, que la tríada portal se configura de esta forma? Es porque el riñón está hacia el lado derecho, entonces el colédoco va a estar hacia el lado derecho porque viene del hígado. Dije riñón, perdón. El hígado está hacia el lado derecho, por ende el colédoco proviene desde allá, entonces el colédoco va a estar hacia el lado derecho de la tríada portal. Y la arteria hepática propia proviene de la aorta a través del tronco celíaco, que está hacia el lado izquierdo. Por ende, la arteria hepática propia va a estar en el lado izquierdo. Y hacia posterior, la vena porta. Entonces, es una forma muy simple de aprender cómo va la tríada portal. Entonces, aquí vemos cómo queda, configurado el peritoneo parietal. Vemos el área desnuda del hígado. Vemos estos órganos retroperitoneales, como ocurre con el riñón, retroperitoneal secundario, la segunda y tercera porción del duodeno, el páncreas, excepción de la cola, y vemos también cómo queda retroperitoneal secundario el colon ascendente y el colon descendente, mientras que el sigmoide tiene un meso acá, que es el mesocolon sigmoide. Pueden ver que el uréteres, que después los vamos a estudiar, y todas las arterias principales quedan detrás del peritoneo y penetran a través del mesenterio o el mesocolon a irrigar o a drenar esas estructuras propiamente tal. La vascularización arterial de esta estructura está dado principalmente por ciertas arterias que son viscerales, como la habíamos visto ya en cardiovascular, principalmente el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que provienen desde la aorta abdominal. En el caso de la región supramesocólica, o sea, sobre el mesocolon transverso, vamos a encontrar que la principal arteria que irriga acá en este sector es el tronco celíaco, que va a dar una rama conocida como la gástrica izquierda, que como pueden ver está preocupada principalmente de irrigar la curvatura menor del estómago, y se anastomosa con la gástrica derecha. ¿De dónde proviene la gástrica derecha? Otra rama del tronco celíaco es la hepática común, que se va a bifurcar en dos ramas. Una es la superior, que es la hepática propia, que desde ahí viene la gástrica derecha, y otra rama que se llama la gastroduodenal. ¿Por qué se llama gastroduodenal? Porque principalmente va a irrigar tanto la cabeza del páncreas como el duodeno, y también va a dar una rama que se llama la gastromental derecha, que va a pasar por toda la curvatura mayor del estómago y se va a unir con la gastromental izquierda, que ¿de dónde proviene? De la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco. Y forma un círculo arterial tanto por la curvatura mayor, a través de la arteria gastromental derecha e izquierda, que la derecha proviene de la gastroduodenal y la izquierda proviene de la esplénica, y va a haber una irrigación en la curvatura menor a partir de la arteria gástrica izquierda, que proviene del tronco celíaco, y la arteria gástrica derecha, que proviene de la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia después se va a bifurcar en una arteria hepática derecha e izquierda para irrigar los distintos lobos correspondientes, y a partir de la derecha va a salir una arteria que se llama arteria cística, y esa arteria cística va a irrigar tanto el colédoco como también va a irrigar lo que es la vesícula biliar. Entonces acá se retiró el estómago y podemos ver cómo es la irrigación del páncreas. Podemos ver que es la arteria esplénica que va en dirección hacia, ¿cierto?, el vaso. También da ramas como la arteria pancreática magna. Acá tenemos la arteria pancreática dorsal y se anatomosa con ramas que provienen de la arteria mesentérica superior. Por ejemplo, para dar irrigación a la cabeza del páncreas, tanto ramas del tronco celíaco a través de la arteria gastroduodenal, que esta gastroduodenal se divide en una pancreática duodenal superior posterior y una superior anterior, que se anastomosa
con las arterias pancreático-duodenales inferiores, también una anterior y una posterior, dando un círculo arterial en la cabeza del páncreas y que a la vez también irriga el duodeno, y termina formando la arteria pancreática duodenal inferior que proviene de la mesentérica superior. Entonces, gran parte de la irrigación de esta zona está dada por el tronco celíaco, y a través de esta arteria, que es la arteria pancreática duodenal inferior, es la que participa en parte de la irrigación de la región supramesocólica, como lo podemos ver acá. Entonces aquí vemos el páncreas por posterior, vemos la arteria pancreática duodenal inferior que proviene de la mesentérica superior y se bifurca en la pancreático duodenal inferior posterior y anterior que van a irrigar la cabeza del páncreas. Acá podemos ver el tronco celíaco, como da origen a la arteria hepática común, una arteria hepática propia y una arteria gastroduodenal hacia inferior, que se bifurca dando la arteria pancreática duodenal superior, posterior y anterior, que es la que se anastomosa con las que provienen de la pancreática duodenal inferior, dando toda la irrigación en la región de la cabeza del páncreas. Acá podemos ver la pancreática dorsal y acá la pancreática magna, que provienen de la esplénica. En el caso de la región inframesocólica, podemos encontrar lo que se conoce como las arterias iliales y las arterias yeyunales, o yeyunales e iliales, a partir de la mesentérica superior, que van a irrigar todo lo que es el intestino delgado propiamente tal. A partir también de esta arteria, la mesentérica superior, va a aparecer una arteria cólica derecha, que principalmente se preocupa del colon ascendente, una arteria iliocólica, que es la que va a irrigar el ilion y también el colon, y después van a aparecer una arteria cecal, posterior y anterior, para irrigar el ciego, y una arteria pendicular, que es la que va a irrigar el apéndice. Entonces, como pueden ver, la mesentérica superior se preocupa principalmente de prácticamente todo el intestino delgado, principalmente yeyuno ilion, colon ascendente, apéndice vermiforme y parte del colon transverso. ¿Cómo irriga? Llega a la arteria, se forma una arteria común y se bifurca, pasando una porción por anterior y una por posterior, y genera estos plexos venosos irrigatorios al tubo digestivo. O sea, esta es la forma de la ramificación de los vasos rectos en la pared intestinal. En el caso de la mesentérica inferior, va a irrigar también parte del colon transverso a través de esta arteria que se llama la arteria marginal. No, perdón, no se llama arteria marginal. Es la rama descendente y ascendente de la cólica derecha, eso quería decir. Perdón, cólica izquierda, la cólica derecha de la mesentérica superior. La cólica izquierda, y esta cólica izquierda asciende, y pueden ver que es anastomosa con una rama de la cólica de la arteria cólica media, dando origen a un círculo arterial que se conoce como arteria marginal. Y acá podemos ver también otra arteria marginal, que es la que va a dar irrigación al colon descendente en este caso. Después la mesentérica inferior va a dar arterias sigmoideas, superior, media e inferior, que van a ir a irrigar al colon sigmoide. Y por último da una rama que se llama arteria rectal superior, que va a irrigar la parte más superior del recto. Entonces la arteria mesentérica inferior se preocupa en parte del colon transverso, todo el colon descendente, sigmoide, y la parte superior del recto. Entonces aquí podemos ver en un humano real, no en un dibujo, sino que en un caso real, el tronco celíaco, la arteria esplénica. Aquí se ve la arteria hepática común, se bifurca en la propia y en la gastroduodenal. Vemos cómo son la consistencia de las arterias propiamente tal. Aquí vemos la mesentérica superior, cómo se va bifurcando para irrigar el intestino delgado. Ahí se ve parte del mesenterio envolvente. Y ahí se ve la irrigación final, que es a partir de una red propiamente tal. Ahí se ve la vena, esta es la vena mesentérica superior. Ahí se ve la cabeza del páncreas, el duodeno cortado, ahí se ve parte del duodeno. Está el estómago, allá se ve el vaso y el páncreas. Cabeza del páncreas, cuello, cuerpo y la cola. Ya en el recto la irrigación está dada principalmente por 4 arterias.
pero principalmente son tres las que le dan mayor irrigación. Primero, una rama terminal, ¿cierto?, de la mesentérica inferior, conocida como la arteria rectal superior. Después hay una arteria rectal que se conoce como la arteria rectal media, que está por sobre el músculo elevador del ano, que proviene de la ilíaca interna. Y después la ilíaca interna da otra rama que se llama la pudenda, y esa pudenda da la rama rectal inferior, para irrigar tanto el recto en la región inferior como el ano. Y por último, tenemos una arteria que se llama la sacra media, que va a irrigar parte del recto, pero no es una irrigación tan primordial como la rectal superior, la rectal media y la rectal inferior. En cuanto al drenaje de la región inframesocólica, está dado principalmente por los plexos rectales internos y externos, que como pueden ver el externo se va a ir a través de esta vena, que es la rectal inferior, y va a ascender hacia la pudenda, vena pudenda, para llegar a lo que se conoce como la vena ilíaca interna. Y tenemos un plexo renal, rectal superior, o interno en el fondo, externo e interno, que va a drenar a través de estas venas, como la vena rectal media, hacia la ilíaca interna nuevamente. De la vena ilíaca interna hacia la vena ilíaca común, y de la vena ilíaca común hacia la vena cava inferior, y que la vena cava inferior es la que llega hacia el atrio derecho. El drenaje más superior está dado por la vena mesentérica inferior, y aquí podemos ver también las venas sigmoides, que van a estar drenando al colon sigmoide. Entonces aquí podemos ver la vena mesentérica superior, que va a drenar principalmente al intestino delgado, al colon ascendente, al ciego, al apéndice y parte del colon transverso, que una vez llegando hacia superior, junto con la vena esplénica, va a formar lo que se llama la vena porta. Aquí vemos la vena y la arteria mesentérica superior drenando todo lo que es el intestino delgado. Entonces también tenemos la vena mesentérica inferior, que es la que drena el resto del colon transverso, el colon descendente sigmoide y la porción superior del recto. O sea, lo mismo que irriga la arteria, lo va a drenar la vena mesentérica inferior. La diferencia es que la vena mesentérica llega a drenar hacia la vena esplénica, y la vena esplénica, que se anastomosa con la mesentérica superior, va a dar origen a la vena porta. Y esta vena porta es la que ingresa hacia el hígado, dando un 90% de su irrigación. Entonces aquí tenemos el esquema mucho más, con menos ruido, por decirlo, menos ruido visual, donde vemos la mesentérica superior, que se preocupa principalmente de drenar todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, apéndice vermiforme, ciego, colon ascendente y parte del transverso. El resto del transverso, el colon descendente, sigmoide y la parte superior del recto, está dado por la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior drena hacia la vena esplénica, que la vena esplénica drena principalmente al páncreas y al vaso, y parte del estómago, principalmente la curvatura mayor, va a unirse con la mesentérica superior, la esplénica, y va a dar origen a la vena porta. Y la vena porta va a ingresar hacia el hígado. Y podemos ver que la curvatura menor, a través de la arteria gástrica izquierda y derecha, van a drenar hacia la vena porta para drenar lo que es la curvatura menor del estómago. Y aquí vemos las venas rectales medias y las venas rectales inferiores. Las medias se van por una vena propiamente tal, con ese nombre, vena rectal media, y la vena rectal inferior se va por la vena pudenda interna. Aquí vemos la región supramesocólica, el drenaje de la curvatura menor, que ya lo habíamos comentado, a través de la gástrica derecha e izquierda, que van a llegar directamente a la vena porta. Aquí vemos las venas gastromentales, izquierda y derecha, que van a llegar a una hacia la mesentérica, ¿cierto? Superior, y otro va a llegar a la esplénica, aquí se ve. Ahí está la mesentérica inferior, esplénica y la mesentérica superior. Entonces aquí tenemos un acercamiento y una disposición típica de la configuración de la vena porta, que viene a partir, ¿cierto?, de la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la esplénica. Pero recuerden que la porta está conformada principalmente por la mesentérica superior y la esplénica, ya que la mesentérica inferior drena la esplénica. Y de ahí vena porta hacia tanto el lado derecho e izquierdo del hígado. Y bueno, obviamente la vena cística, que es la que proviene de vuelta a partir de la arteria cística. Y este es el drenaje del hígado.
el hígado tiene dos, perdón, el drenaje no, la irrigación y el drenaje del hígado, eso es lo que quise decir. La irrigación del hígado es doble, tiene una irrigación funcional, que es a partir de la vena porta. ¿Por qué funcional? Porque recuerden que, si me permiten retroceder, toda la absorción de nutrientes proviene principalmente dado por la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Entonces, los nutrientes se concentran en la vena porta y esos nutrientes ingresan al hígado a través de la vena porta y esos nutrientes tienen que pasar por el hígado para ser procesados y guardar energía a través del glucógeno, etc. Entonces, irriga el hígado, la vena porta, y después se devuelve por las venas hepáticas hacia la vena hepática ya más de mayor calibre y que va a drenar a la cava inferior. Y la irrigación a través de la arteria hepática propia es la irrigación que permite darle, más que nutrición, oxigenación a el tejido hepático, que es muy parecido a lo que ocurría, como les dije una vez, o no sé si no me acuerdo si le pasó a ustedes sistema respiratorio, pero es lo mismo que ocurre en el pulmón, ya que tiene una irrigación que es más bien funcional, dada por la arteria y las venas pulmonares, y una irrigación nutricia que está dada principalmente por en las arterias bronquiales, tanto derechas como izquierdas. En este caso pasa algo muy similar. Tenemos una irrigación funcional a través de la vena porta y una irrigación más bien nutricia, pero en el sentido de oxígeno. Por eso tiene doble irrigación. Y tiene una irrigación venosa y una irrigación arterial. La irrigación venosa comprende más o menos el 90% de la irrigación de todo el hígado y la irrigación arterial el 10%. Ambas sangre que llega de la vena porta y la hepática propia van a drenar a estas venas, que son las venas sublobulillares, para después formar las venas hepáticas propiamente tal. Y también vemos los conductos, ¿cierto?, hepáticos, cómo van a ir a drenar después el conducto hepático derecho e izquierdo, dando origen al conducto hepático común y después el conducto colédoco. Entonces acá vemos a grandes rasgos el drenaje de azul oscuro, el drenaje habitual, de la región posterior, de las paredes, etcétera, también los riñones, pero hay un drenaje específico y funcional que proviene desde las distintas vísceras, que se concentra en la vena porta y pasa a través del hígado para ser procesado todos esos nutrientes adquiridos, y después a través de la vena hepática drena o termina drenando en la vena hepática, perdón, en la vena cava inferior, y esta es la que llega hacia el atrio derecho en el corazón. O sea, toda esta sangre que va por este sector y por este sector, después llega al corazón para mandarlo al pulmón para que se oxigene. Y ahí termina, como les decía, en la cava inferior, en ese sector, justo bajo el diafragma. También tenemos los nervios y los ganglios autónomos del abdomen, y aquí no quiero caer en tanto detalle, pero principalmente esta es la forma de inervación simpática que tienen los órganos abdominales, a través de estos ganglios que son los ganglios celíacos, y fíjense que el nombre de los ganglios son los ganglios que están asociados a la arteria. Como estos están en mensidad del tronco celíaco, se llaman ganglios celíacos. Este está en mensidad de la mesentérica superior, se va a llamar ganglio mesentérico superior. Aquí está en el ángulo de la arteria renal y aorta, que es el ángulo aórtico renal. Estos ganglios se van a llamar aórtico renales. El que está justo en la emergencia de la mesentérica inferior se va a llamar ganglio mesentérico inferior. Y como pueden ver, los nervios simpáticos se trasladan a través de las arterias para ingresar al órgano correspondiente. Y esto es la forma simpática de inervación que tienen los órganos abdominales. Por ejemplo, acá tenemos el estómago, que está siendo inervado de forma simpática a través de estos ganglios, que son los ganglios celíacos, se traslada a través de la arteria, y por otro lado llega el vago, que es un nervio parasimpático, que aumenta la motilidad, mientras que en el caso del simpático disminuye la motilidad. Y se trasladan a través de los vasos sanguíneos para también inervar e irrigar a la vez. Esa es la forma de distribución que tienen los nervios simpáticos y también ramos de los nervios parasimpáticos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los ganglios celíacos, aquí tenemos el mesentérico superior, ahí se ven los aórticos renales, y vemos cómo se distribuyen los nervios a través de los vasos sanguíneos para llegar
a inervar cada una de estas estructuras. Entonces, la región supramesocólica principalmente está inervada por los ganglios aórticos de forma simpática y el nervio vago de forma parasimpática. Entonces aquí a grandes rasgos, no es que se tengan que aprender este esquema, pero aquí podemos ver que aquí están los simbologías, vemos las fibras simpáticas de color rojo, las fibras parasimpáticas de color azul, que son eferentes, por eso están separadas de la fibra aferente, que en el fondo las fibras aferentes son las fibras que permiten adquirir la sensibilidad de esta estructura, sea el dolor, la presión, etc. Y está dado, como pueden ver, y unidos a lo que es la cadena simpática, que lo vimos en el sistema nervioso, y se forma un nervio que se llama el nervio esplácnico torácico mayor, que en este caso es el derecho y está el izquierdo. Estos llegan a los ganglios, y a partir de estos ganglios sale otra neurona que es postganglionar, y es la que va a inervar principalmente de forma simpática el estómago, en este caso, o duodeno. Y en el caso del vago, el vago se va distribuyendo como color azul, y llegando a la zona correspondiente sale una postganglionar muy corta, y esa es la que va a efectuar el efecto en el órgano propiamente tal. El vago va a estimular la motilidad, mientras que el simpático va a disminuir la motilidad. Aquí tenemos el caso del hígado, misma situación. Tenemos que las negras son las que adquieren la sensibilidad. Tenemos que las eferentes son las azules y las rojas, donde tenemos una neurona pre y postganglionar. Vemos la pre, que sale de los segmentos de T7 a T10, como podemos ver acá. Y después, llegando a los ganglios correspondientes, como los celíacos, sale la postganglionar para ir a dar la inervación propiamente tal, por ejemplo, a los conductos que ya habíamos mencionado. Pancreático principal, podemos ver también el colédoco, etcétera, los conductos hepáticos, y a través del vago de forma parasimpática. En este el caso del hígado. El caso del páncreas, lo mismo, de T5 a T9, a través del esplánico mayor, va a llegar al ganglio, ¿cierto? Celíaco, y de ahí va a distribuirse en el páncreas. Va a dar la inervación simpática, y a partir del vago, la inervación parasimpática. Lo mismo ocurre con la región inframesocólica, a través del ganglio mesentérico inferior, pasa exactamente lo mismo de forma simpática, y después se distribuye en cada uno de las estructuras que está irrigando la arteria mesentérica superior. Y aquí, bueno, aquí se ve bastante complejo, pero en el fondo podemos ver el ganglio mesentérico superior y acá el ganglio mesentérico inferior, y que dependiendo de la distribución de la arteria, se va a dirigir a lo mismo que irriga la arteria, dando la inervación simpática, y el vago va a dar inervación solamente hasta el colon transverso, hasta este segmento, y el resto de la inervación parasimpática del colon transverso restante, descendente, sigmoide y recto, va a estar dado principalmente por la inervación de la porción parasimpática sacra, que va a dar origen también a un plexo que se llama el plexo hipogástrico inferior. Entonces aquí vemos la inervación del intestino grueso y delgado. Vemos que salen de distintos segmentos. Yo le he hablado de un segmento sacro, S2, S3, S4, que lo vimos en el sistema nervioso. Aquí salen los nervios esplácnicos pélvicos y van a dar la inervación a todos los restantes del colon de forma parasimpática. Mientras que de forma simpática, a través del ganglio mesentérico superior, voy a inervar exactamente lo mismo que irriga la arteria mesentérica superior, y a través del ganglio mesentérico inferior va a inervar exactamente lo mismo que irriga la arteria mesentérica inferior. Aquí vemos vía refleja autónoma, por ejemplo, aquí tenemos el tubo digestivo, sensó una presión a través de un gas, etc. Esa información es sensada por una vía aferente que está en color negro, que va directamente hasta posterior de la médula, llega la información acá, después viene y se conecta con otra neurona, que es la columna, a partir de la columna intermedio lateral, sale esta vía que es eferente, sale esta vía y llega al ganglio, en este caso, puede llegar al ganglio del tronco simpático,
o puede seguir derecho, como ocurre en el caso de las vísceras, y llega a estos ganglios que son los ganglios celíacos. Y aquí conecta con otra neurona y es la que sale a inervar a el tubo digestivo propiamente tal. Y ahí se ejerce un efecto, en el caso del sistema simpático, que esto se movilice menos, haya menos secreción glandular, etc. Mientras que a través del nervio vago, que pasa por el ganglio pero no tiene conexiones, va a llegar a la pared y va a salir una segunda, en el fondo, neurona, que es la ganglionar, aquí a nivel de ganglios intramurales, y va a permitir que esto se movilice y aumente la secreción glandular. Y eso es lo que vemos acá, a través de dos plexos. Un plexo que se conoce como el plexo submucoso de Meissner, que principalmente va a estar preocupado de la regulación de las glándulas submucosas, y un plexo mientérico de Auerbach, que va a estar principalmente preocupado del músculo liso, pero que tiene que ver con el movimiento del tubo digestivo, ya sea el músculo longitudinal externo o el músculo circular interno. Eso sería lo que es sistema digestivo, principalmente vía digestiva inferior, con su irrigación, drenaje y también la inervación correspondiente.